Bien, estimados jóvenes alumnos, vamos a dar inicio al segundo tema de la segunda unidad del curso de geometría. En esta oportunidad vamos a partir de 3 puntos no colineales. Si estos 3 puntos no colineales intersecto los segmentos de recta, por ejemplo, el punto A y C, el punto A y B, y finalmente voy a intersectar los segmentos de recta del punto AC. Como ustedes ven, se ha formado un polígono de 3 lados. Entonces, ese polígono de 3 lados tiene un nombre, se llama triángulo. Entonces, el día de hoy vamos a tratar sobre el triángulo. Entonces, ¿qué podemos decir de un triángulo? Un triángulo es el polígono que se forma por la intersección de 3 puntos no colineales, ¿cierto? Y que tiene 3 lados. Entonces, tenemos aquí, vamos a ver que este triángulo tiene 3 vértices, que son el vértice A, el vértice B, el vértice C. Pero todo lo que voy a sombrear acá, de azul, viene a ser la parte interior del triángulo. Entonces le ponemos acá parte interior. Es la parte interior del triángulo. Y todo lo que voy a sombrear acá de verde, todo lo que está fuera de las líneas de rojo, viene a ser la parte exterior del triángulo. Por lo tanto, esto es exterior. Entonces, todo lo que hay dentro, en la parte azul, se llama interior y todo lo que hay fuera se llama exterior. ¿Por qué es importante reconocer estas partes del plano? Porque fíjate, todo triángulo tiene 3 ángulos interiores, que le voy a llamar alfa, a este le voy a llamar beta y a este le voy a llamar tita. Entonces, alfa, beta y tita son ángulos interiores. Pero si yo prolongo este lado, AC, voy a formar un ángulo que viene a ser ángulo, le voy a llamar A, viene a ser ángulo exterior, ángulo exterior al triángulo. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a anotar los elementos del triángulo. Entonces, los elementos del triángulo, en primer lugar, son los vértices A, B y C. Luego tenemos los lados del triángulo, que viene a ser el lado AB, el lado BC y finalmente el lado AC. 3 lados, ¿no? Bien, ahora, ¿qué más? Ángulos, vamos a poner así, ángulos interiores. ¿Cuáles serían los ángulos interiores? Tendríamos el ángulo alfa, punto y coma, ángulo beta y el ángulo tita. Bien, vamos a ver finalmente la notación. ¿Cómo se le nota un ángulo? Esto es importante, ¿ya? La notación. Bien, yo puedo denotarlo así, ángulo ABC, o también así, ABC, una especie de sombrerito arriba. Esta notación me indica que en B justamente va la medida del ángulo, acá, por eso es ABC, ¿no? Entonces, yo puedo decir, esto se lee
ángulo ABC. Y acá también ángulo ABC. Ya, es importante manejar las dos notaciones, ¿no? Porque cuando vamos a un examen de concurso o a un examen de admisión no sabemos qué notación nos van a poner. A veces nos ponen esta o a veces nos ponen esta notación. Bien, vamos a ver ahora, vamos a estudiar los teoremas básicos del triángulo. Primer teorema, teorema de los ángulos internos. Entonces, todo triángulo, como hemos visto en la definición, tiene tres ángulos interiores. En este caso, el ángulo interior alfa, el ángulo interior beta y el ángulo interior tita. Entonces, la suma del ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo tita, esto va a ser igual a 180 grados. En conclusión decimos, en todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. En cualquier triángulo que sea, siempre la suma de los ángulos interiores nos va a dar 180 grados. Por ejemplo, este problema le dice hallar la medida del ángulo alfa. Este es el ángulo alfa. En el siguiente triángulo. Tengo aquí el triángulo que le voy a llamar ABC. Muy bien. Los ángulos interiores son 30 grados, 80 grados y alfa. Entonces me piden hallar alfa. ¿Cómo hallo este ángulo alfa? Fácil, aplico el teorema de los ángulos interiores. Entonces digo lo siguiente, el ángulo alfa más 30 grados más 80 grados debe darme 180 grados por el teorema del ángulo interior. De tal manera que alfa va a ser igual a 180 menos 110 grados. 80 más 30, 110. De tal manera que el ángulo alfa va a ser igual a 70 grados. Tengo ahí el ángulo alfa mide 70 grados, ¿no? Si tú sumas 70 con 110 te va a dar los 180. Comprobado el teorema de los ángulos interiores. Ahora mira, acá nos presentan otro problemita, también para aplicar el teorema de los ángulos internos. Los ángulos internos de un triángulo son como 2, 3, 4. Calcular la medida del mayor ángulo interno. Y aquí nos han puesto algunas alternativas para poder encontrar. Bien, entonces, ojo, que tengo como dato que los ángulos son 2, 3 y 4. Mira, cuando tengas este tipo de problema, que los ángulos son como 2, 3 a 4, entonces tú lo único que haces es poner lo siguiente, 2K, 3K y 4K. De tal manera que con la propiedad de los ángulos interiores voy a calcular el valor de K y teniendo el valor de K ya voy a calcular, en este caso me piden el mayor ángulo. Pregunto, ¿quién es el mayor ángulo acá? Este angulito. 4K es mayor que 3K y mayor que 2K. Entonces mi problema es ahorita calcular el valor de K. Entonces yo digo lo siguiente, por la propiedad del teorema de los ángulos interiores, digo 2K más 3K más 4K es igual a 180 grados. Muy bien, 4 y 3, 7 y 2, 9K. 9K va a ser igual a 180 grados. Sacando novena 1 me queda K y sacando novena 18, 2 me queda que K vale 20 grados. Muy bien. Pero no me han pedido el valor de K, sino me han pedido el mayor ángulo, es 4K. Entonces, ángulo mayor es igual a 4K. Como ya tengo el valor de K, que vale 20 grados, entonces diré que el ángulo mayor va a ser igual a 80 grados.
4 por 2, 8, 80. Ahí está. Muy bien. Vamos a estudiar otro teorema. Se llama el teorema del ángulo exterior. ¿No es cierto? Como todo triángulo tiene 3 ángulos interiores, pero tenemos acá el ángulo externo o el ángulo exterior, que le hemos llamado beta. Entonces, este ángulo exterior va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes del triángulo. Entonces, ¿qué afirmo acá? Que el ángulo beta es igual al ángulo alfa más al ángulo tita. Entonces, en todo triángulo, el ángulo exterior o el ángulo externo de todo triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes al ángulo externo, ¿no? Aquí, como ven la figurita, ¿no? Tenemos que beta va a ser igual a alfa más tita. Ese teorema siempre se cumple, ¿ya? Vamos a ver. Un problemita de aplicación acá. Determinar el valor de beta en la siguiente figura. Como ves, en esta figura, en este triángulo, me están dando el valor de 30 grados, el valor de 70 desde otro ángulo, y me están pidiendo hallar beta, pero beta, fíjate, es un ángulo exterior, está en el lado exterior del triángulo. Por lo tanto, puedo aplicar el teorema del ángulo exterior. Entonces voy a decir, por acá, que el ángulo beta va a ser igual a la suma de los otros 2 ángulos interiores no adyacentes, es decir, 30 grados más 70, entonces beta va a ser igual a 100 grados. Y de una manera directa hemos encontrado el valor del ángulo externo beta. Vamos a ver ahora la tercera propiedad con respecto al triángulo. Es la propiedad de la condición de la existencia de uno de los lados. ¿Qué me dice esta propiedad? Que si yo tomo uno de los lados, por decir voy a tomar el lado B es menor que la suma de los otros 2 lados, A más C, pero mayor que la diferencia, A menos C, ¿no? Ahí tenemos, esta propiedad se conoce con el nombre de la propiedad de la condición de la existencia de uno de los lados, o también conocida como la propiedad triangular. Si yo tomo el lado A, vamos a suponer acá tomo el lado A, entonces ese lado A va a ser menor que la suma de los otros 2. ¿Cuáles son los otros 2 lados? B más C, pero va a ser mayor que la diferencia, B menos C. Y ahí tengo la propiedad de la existencia de uno de los lados. Es decir, mira, cumple para cualquiera de los 3 lados que yo tome. Siempre cualquiera de los 3 lados que yo tome. En este caso tomo el B, es menor que la suma de los otros 2, pero mayor que la diferencia. Si tomo el lado A va a ser menor que la suma de los otros 2 lados del triángulo, pero mayor que la diferencia. Y ahí tenemos. Puedo tomar el lado C también y se cumple lo mismo. Bien, por acá vamos a estudiar, estimados estudiantes, el teorema de Pitágoras, ¿no? Pitágoras de Samos. En todo triángulo rectángulo se cumple este teorema. No se olviden que el lado más largo se llama hipotenusa y los otros 2 lados se llaman catetos. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y este es el famoso teorema de Pitágoras. Y esto se cumple solo para un triángulo rectángulo, no se olviden, solo en triángulos rectángulos se cumple el teorema de Pitágoras. Bien, por acá vamos ahora a realizar la clasificación de los triángulos. En primer lugar, los triángulos se clasifican atendiendo a la medida de sus lados. Entonces, atendiendo a la medida de sus lados, tenemos en primer lugar el triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Es aquel que tiene sus 3 lados iguales, ¿no? ¿Eso qué significa, profesor? Que
en todo triángulo equilátero se cumple que AB es igual al lado BC y es igual al lado AC. Es decir, los tres lados de un triángulo equilátero tienen la misma longitud. Luego tenemos el triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Esos circulitos de verde te indican que el lado AB es igual al lado BC. Por lo tanto, en un triángulo, si tú encuentras un triángulo que tiene dos lados iguales, entonces significa que es un triángulo isósceles. ¿Ya? Bien, ahora, mira, en todo triángulo isósceles se caracteriza o tiene la propiedad también de tener dos ángulos iguales. Si a esto le llamo ángulo interior alfa y a esto le llamo ángulo interior beta, entonces diré que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Eso se cumple en todo triángulo isósceles, ¿no? Eso significa que si alfa mide 30, beta también medirá 30 grados, por ser el triángulo isósceles. Y luego tenemos acá el triángulo escaleno, es aquel triángulo que tiene la longitud de sus lados de diferente tamaño. Mira, ve. ¿Esto qué significa? Que el lado AB es diferente al lado BC y el lado BC es diferente al lado AC. Entonces ahí tenemos, ¿no? Mira, matemáticamente este símbolo se lee diferente, ya no se olviden de esto, ya. Esto lo vamos a utilizar bastante cuando lleguen a primero de secundaria. Este símbolo se lee diferente. Muy bien. Según la medida de sus ángulos, otra clasificación, por la medida de sus ángulos, el triángulo puede ser recto, es decir, un triángulo es recto cuando tiene uno de sus ángulos que mide exactamente 90 grados. Yo puedo decir acá que el ángulo B es igual a 90 grados. Si ese ángulo B mide 90 grados, entonces el triángulo es recto. Muy bien. Triángulo acutángulo es aquel que se caracteriza porque tiene sus tres ángulos agudos, ¿no? Entonces, alfa es agudo, tita es agudo y beta es agudo. Profe, ¿y qué significa que el ángulo sea agudo? El ángulo, para que sea agudo, ¿no? Entonces digo, alfa debe ser menor que 90 grados. Beta también tiene que ser menor que 90 grados. Y tita también tiene que ser menor de 90 grados. Eso significa, ¿no?, que tiene sus tres ángulos agudos, ¿sí? Lo que significa que son menores que 90 grados. Y por acá tenemos el ángulo obtuso, ¿no? El triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Entonces decimos, el ángulo B es obtuso. Si un triángulo tiene un ángulo obtuso, entonces estamos frente a un triángulo obtusángulo. Vamos a resolver algunos problemas aplicando la teoría que hemos estudiado en esta clase. El primer problema que podemos leer acá dice: calcula la medida del ángulo ABC. Triángulo que me dan ABC, ¿no? Nota que cuando me piden la medida de este ángulo ABC, ojo que siempre debo escoger este, B. O sea, voy a hallar la medida del vértice B. En este caso es igual a X más 10 grados. Entonces, esta es mi incógnita. Muy bien. Pero ¿qué tengo como dato? Tengo este ángulo interior, X más 20, este otro ángulo interior, X más 10, y este otro ángulo interior, X, ¿cierto?
Entonces, ¿qué propiedad voy a aplicar acá, estimados estudiantes? El teorema de los ángulos interiores, no se olviden. ¿Interiores de quién? Del triángulo, ¿no? Muy bien. ¿Qué me dice este teorema? Que la suma de los ángulos interiores, es decir, x más 20 grados, más x más 10 grados, más x, esto debe sumar 180 grados. Por lo tanto, tengo por acá x, 3x va a ser igual a 180 que va quedando en el segundo miembro, y 20 más 10, 30 pasa a restar al segundo miembro. De tal manera que 3x va a ser igual 180 menos 30, 150 grados. X tercia 1, tercia de 15, 5. Tenemos acá, perdón, tercia de 15, sí, 5 por 3, 15, 50 grados es el valor. Aquí hemos calculado el valor de x, ahora me han pedido la medida del ángulo B, pero la medida del ángulo B es igual a x más 10 grados. Entonces diré que esto es igual a 50 grados más 10 igual 60. Entonces, esa será mi respuesta, ¿no? Bien, el problema número 2. Problema número 2 dice lo siguiente. En la siguiente figura, calcular el mínimo, ojo, con esta palabra, el mínimo valor entero que puede tomar x. ¿Quién es x? La medida del ángulo, la medida del lado AC del triángulo. Tenemos como dato que BC está representado por la longitud A igual a 11 y la longitud de AC está representado por C igual a 7. Entonces vamos a aplicar acá el teorema, ¿no?, de la propiedad triangular. Entonces, uno de los lados, en este caso X, voy a tomar X, lo que me piden, es menor que la suma de los otros dos lados, es decir, 11 más 7, pero mayor que la diferencia, que 11 menos 7. De tal manera que x va a ser menor. 11 más 7, 18, y 11 menos 7, 4. Entonces, el conjunto solución, los valores admisibles que va a tomar x, es todos los valores mayores que 4, sería 5, 6, 7, ¿hasta dónde? Hasta los menores que 18, es decir, el máximo valor que toma x será 17. ¿Pero qué me están pidiendo? El mínimo valor entero. Entonces, el mínimo valor x mínimo será igual a 5. Esa será mi respuesta. Por acá tengo un tercer problema. Me dice calcular la medida de QPR, ¿cierto? O sea, QPR, es decir, me están pidiendo la medida de este ángulo, que le voy a poner X, o voy a ponerle otra letra para no confundir con este X de acá, le voy a poner beta, ya está. Ese ángulo beta es el que me están pidiendo. Pero ¿qué tengo como datos? Miren, tengo los ángulos externos. Este es el ángulo exterior, este es otro ángulo exterior y este es otro ángulo exterior. Entonces, cuando tenga tres ángulos exteriores de un triángulo, esa suma va a ser igual a 360 grados, no se olviden. Entonces yo diré que 5x más 80 más 2x más 90 y más 3x más 70 debe ser igual a 360 grados. Muy bien, 5 y 2, 7 y 3, 10x va a ser igual a 360 grados menos 80, 90, 70 sería 240 grados. 10x
va a ser igual, sería 120. Sacando décima, x igual 12 grados. Hasta ahí he calculado el valor de x. Pero ¿qué necesito calcular yo acá en el triángulo? Calcular este ángulo exterior, ¿cierto? Si yo calculo este ángulo exterior, puedo calcular el ángulo interior del triángulo. Entonces voy a decir, ángulo exterior, por acá, ángulo exterior es igual 5x más 80. Y esto será igual 5 por 12 más 80. Sería 60. 12 por 5, 60 más 80 es igual a 140 grados. Entonces fíjate, ya tengo acá, ojo, observa esta parte. Es el ángulo exterior que vale 140. Y este ángulo es el beta que me están pidiendo, ¿cierto? Pero todo esto es un ángulo llano, ¿no es cierto? Este ángulo llano mide 180 grados. Por lo tanto, ¿cuánto le falta a beta para ser igual a 180? Entonces digo, beta igual 40 grados. Ya tengo entonces el valor que me piden. ¿Y ese beta quién es? La medida del ángulo QPR. Diré entonces que es igual a 40 grados. Esa será mi respuesta. Muy bien, estimados alumnos, como tarea, actividades domiciliarias, queda a ustedes para que me hagan un mapa conceptual de toda la teoría que hemos hecho y estos 3 problemas reto. 1, 2, 3, estos 3 problemitas reto, para que me lo presenten ustedes, me lo envíen a mi WhatsApp hasta el día sábado.